Shalom. No nos saques de aquí, Bendiciones para todos y todas. porque de nada sirve la tierra prometida si tú no estás en ella. De nada sirve el camino si no caminas a mi lado. Amén. Tu Así es. presencia es mi sustento, mi escudo y mi reposo. Sin ti el alma se seca. Sin ti la victoria se vuelve polvo. Dios, si tu presencia no va conmigo, Aleluya. yo no quiero avanzar. No avanzo sin ti. Si su presencia conmigo no va, no voy a ningún lugar. Your outdoor space is meant for... Bendito sea el Todopoderoso. Bien, buenas tardes, buenas tardes. Déjame poner el micrófono. Bien, buenas tardes, que el Todopoderoso Dios nos bendiga. ¿Cómo están en esta tarde del viernes? Entramos para dar la enseñanza, ¿verdad? Porque tenemos también otros compromisos. Nos preparamos, bendito sea el Eterno, que nos ha dejado su palabra, que es la luz que nos guía en este mundo y nos prepara para el mundo venidero. Bendito sea el Santo de Israel, el poderoso de Israel, que pelea por su pueblo. Así como Jerusalén tiene monte alrededor de ella, está el Todopoderoso alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Bien, nos preparamos para la enseñanza. La porción de la palabra de esta tarde lleva por nombre Kitizá, cuando levantes. Y el Eterno le está dando instrucciones a Moisés. Recuerda que ellos están en el desierto, en el monte Sinaí, y están recibiendo instrucciones, se está organizando la nación, organizándola, creando las bases, creando la zapata, creando, ¿verdad?, la fortaleza, lo que va a sostener los acuerdos, los pactos que van a regir entre el Eterno y su pueblo. Y hoy vamos a echarle una ojeada a Éxodo 30, libro de Shemot, capítulo 30, del versículo 11 a Éxodo 34, el verso 35. En la Haftará, Primera de Reyes 1, 18, que habla de Elías y Acab, ¿verdad? Cuando el tema de la sequía que hubo en ese tiempo, en los tiempos del rey Acab. Entonces, mis amados, mis amadas, en el capítulo 30, verso 11 al versículo 16, habla de las ofrendas de medio shekel. El Padre le está dando las instrucciones a Moisés Rabenu y le está ordenando que cuando levanten un censo a los hijos de Israel, antes de seguir adelante, que déjame decirte que esta paracha nos confirma, ¿verdad?, que la palabra no está ordenada en orden cronológico de los hechos, porque Kitizá debió ir primero que la enseñanza que dimos, la Texabé, el viernes pasado, porque este evento sucede antes de las instrucciones del Mizcán, ¿ok? Esto viene como consecuencia de que había entonces que hacer corrección del pecado de Abodá Zará, de idolatría,
que el pueblo había cometido delante del todopoderoso Dios. Entonces, en el capítulo 30, del 11 al versículo 16, habla de las ofrendas del medio shekel. Para esa forma, contar el pueblo y no muera, simboliza la unidad, la igualdad ante Dios y la responsabilidad comunitaria, pues los ricos tenían que dar igual que el pobre, el medio shekel, era como una ofrenda, una donación, para no contarlos por cabeza, no contarlo por cabeza, sino con el medio shekel. Se preguntan los sabios de Israel, ¿por qué un medio shekel y no un shekel completo? Un shekel es una moneda de plata que tenía su peso en ese tiempo, era una moneda que circulaba entre ellos, viene desde Egipto y era de plata. ¿Okay? Es como decir ahora a nosotros aquí un penny, un níquel, I don't know. Entonces, mis amados, era necesario que en vez de contar a los pueblos de Israel para hacer el censo de los jóvenes de 20 años en adelante. ¿Por qué de 20 años? Porque 20 años era la edad donde podían ellos participar ya como para soldados. Ya un joven de 20 años se consideraba un joven adulto que podía asumir responsabilidades. Entonces, el medio shekel y no el shekel completo habla de unidad, habla de igualdad delante del Todopoderoso, habla de responsabilidad comunitaria. ¿Por qué? Porque la otra parte del shekel estaba en manos de otro hijo de Israel, de otro compañero, de otro hermano. Eso quiere decir que nosotros solo no podemos avanzar, nosotros solo no podemos llegar hasta donde, si nos ponemos de acuerdo, ¿verdad? Como dice la palabra, con otros que tienen mi otra parte, entonces podemos hacer más. ¿Ok? Podemos hacer más. Nuestro Ra, da Ben Abraham, que la paz sea con él y la salud y sobre la Rabaní, siempre dice, juntos podemos hacer lo que solo no podemos lograr. Y es la responsabilidad comunitaria, ¿verdad? Estar unido en el propósito, ponernos de acuerdo para avanzar. En el capítulo 30, el verso 17 al 21, nos habla de la hechura del alabastro, donde Aarón y sus hijos, que eran ya nombrados como sacerdote y sumo sacerdote, tenían que lavar sus manos y sus pies antes de entrar a presentar los sacrificios al Eterno. Y estaba hecho de bronce bruñido y estaba antes de la entrada del tabernáculo. Eso nos dice a nosotros que es bueno revisar cómo ha estado el día, cómo hemos pasado nuestro día, hacer un autoanálisis, un autoexamen, vernos, ¿verdad? Antes de ir a la cama, antes de ir a dormir, antes de entregarnos al sueño, pues es de sabio, es prudente hacer un recuento de mis palabras, de mis acciones, de qué hice y ver si salí del modelo de Dios, si pequé por acción o por abstinencia de acción, y pedir perdón, confesarnos delante del Todopoderoso, pedir perdón al Todopoderoso Dios por el pecado cometido, por el error cometido. Como le dijo Yeshua a sus discípulos, ya ustedes están limpios por la palabra que le he dado. ¿Ok? Y hablamos el viernes pasado que lo que limpia el alma del hombre es la palabra de Dios.
Lámpara es a mis pies tu palabra, es una lumbrera en el camino, ¿ok? Lo que limpia el camino del hombre, ¿ok? Es el guardar los mandamientos, el vivir conforme a las instrucciones que el Eterno nos ha dejado. En esta parashá nosotros vamos a ver cómo el mismo Dios, ¿verdad?, es que escribe los mandamientos después que Moisés Rabenu baja del Sinaí, que ve que el pueblo se corrompe, pues le dice, sube de nuevo para volver a hacer los mandamientos y las instrucciones de las fiestas. En el capítulo 30, del verso 17 al 21, nos habla entonces de ese pilón que era como una fuente con un pedestal para el lavamiento de las manos y de los pies. No es de sabio, no es de prudente irnos a dormir sin antes lavar nuestras manos y nuestros pies. ¿Qué quiere decir eso? Revisar, analizar, ver en qué fallamos, ver los mandamientos que violentamos, ver lo que no hicimos, que sí debimos hacer en ese momento, y lo que hicimos que no fue sabio ni prudente hacer o decir en el momento. Y pedir perdón. Si fue a un hermano, hermana, persona, pues en ese momento, antes de irnos a la cama, pedirle perdón. ¿Ok? Pancracio, te estoy llamando porque mis palabras fueron fuertes. Perdóname si te ofendí, si te herí. Fulano, perdóname que quedé de llevar tu dinero que te debo el día 5, estamos hoy a 6 y no me ha sido posible. Entonces usted se presenta delante del acreedor y le pide perdón. ¿Por qué? Porque está fallando a su palabra. En el capítulo 30, verso 22 al 38, el Eterno da instrucciones para hacer el aceite de la unción, tanto para los sacerdotes como todo el Mizcán, que sería consagrado al Todopoderoso. Las especias, la cantidad de especias, porque eso tiene una connotación espiritual. Y dice que no se puede volver a preparar con esos ingredientes, con las mismas medidas, ningún tipo de aceite de la unción. Amén. En el capítulo 31, del 1 al 11, la elección del Eterno de Bexaber, de la tribu de Dan, y de Aholiab, de la tribu de Dan, y los capacita, lo unge para el oficio. A veces nosotros pensamos que solamente los ministerios son de pastor, evangelista, ministro, y que eso son lo importante. No, Señor. No, hay personas que tienen la gracia de Dios para ordenar la casa de Dios, para decorarla, para limpiar el baño, para limpiar los asientos. Tienen una gracia especial. ¿Por qué? Porque fueron elegidos para esa función. Y las funciones que Dios nos da, nos delega, ninguna tiene superioridad ni inferioridad. Cada uno va a funcionar en su llamamiento, ¿ok? Cada uno debe funcionar en su posición a la que es llamada. El que a cantar, pues a cantar. Si usted no sabe cantar, si usted no sabe lo que es una nota musical, usted no sabe afinar, no sabe lo que es un tono, pues ese no es su ministerio, ese no es su llamado. Déjese de querer estar figureando, porque eso no va a bendecir al pueblo. ¿Okay? Él le dice a Moisés Rabenu, he elegido, ¿ok? He escogido a Bezalel
y Aholiab, ambos de la tribu de Dan. ¿Por qué? Porque cada tribu tiene su destino profético. Cada ser humano en la tierra, cada persona, cada alma que viene a esta tierra, viene con un diseño, viene con un destino profético, viene con una sabiduría, viene con esas personas que hacen maravillas con la madera. Eso es don de Dios. Usted que quizá piensa que Dios no lo usa. Eso es Dios que te ha dado esa gracia. Ese es Dios que te ha dado esa sabiduría. Eso es Dios que te ha dado esa destreza. ¿Para qué? Para hacer cosas hermosas con tus manos. Hay personas que tienen la habilidad en sus manos de hacer flores, arreglos florales. Tan hermoso como que le quedan como no le queda a nadie. Y eso también son dones de Dios, ¿ok? Todo lo que el hombre trae para bendecir a otros, para bendecir al prójimo, viene de parte de Dios. Es un don de Dios, es una gracia, aleluya, que Dios ha depositado en esa persona. A veces los padres queremos que los hijos encajen en profesiones, en labores, trabajo, que no es su llamado, no es su don, no es su gracia, y ellos no fluyen en esa parte. Porque usted quiere que el muchacho sea doctor, pero ese muchacho, el diseño de él no es para médico, es para que sea mecánico. Y es excelente en la mecánica. Es excelente reparando y haciendo y creando motores y creando diseños. Entonces, esa es su gracia, ese es su llamado, ese es su don. Y con eso, él puede servir al Todopoderoso Dios. Todo lo que tú y yo hagamos, hay personas que son llamadas para arreglar pelo, son estilistas. Tienen una gracia en esas manos que cuando tocan en la cabeza del otro que se siente cargado, la persona se relaja, la persona siente paz y ese pelo le queda hermoso. Es un tiempo hermoso para conectar con el prójimo. Cada uno aporta ¿qué? Su medio cheque. Aleluya. ¿Para qué? Para mejorar la vida de los demás, para traer aliento, para traer paz. La persona que ha diseñado esta silla donde yo estoy sentada, que la hizo, eso es una gracia de Dios, es un don maravilloso que Dios ha puesto en él por su espíritu. Cada persona viene con su diseño, con lo que le gusta. Hay personas que aman las cámaras y se desenvuelven, y hay otras que no nos gusta la vida pública. Que somos más centradas, que nos gusta nuestra privacidad. Yo, en lo personal, no podría vivir en boca de todo el mundo, teniendo una vida pública, pero hay otras personas que sí fueron diseñadas para eso y lo disfrutan, esa es su felicidad. ¿Ok? Entonces, en el capítulo 31, Dios dice, yo elegí, lo llama por nombre, a Aholiab, hijo de el nieto de Ur, ¿ok? De la tribu de Dan, y le pone como su ayudante a Aholiab, a Bezalel, le pone como ayudante a Aholiab, ambos de la tribu de Dan. ¿Por qué? Porque iban a caminar juntos, se iban a comprender. ¿Qué otra enseñanza? Tú y yo hoy en pleno 2026 que estamos, según el calendario gregoriano, ¿qué otra enseñanza podemos aprender de esto? No podemos aprender de las malas alianzas, tanto en los negocios como para hacer amigos.
La palabra nos dice que dos no andarán juntos si no están de acuerdo. Entonces yo debo saber con quién me alineo, con quién hago amistades, aún en la misma congregación. Aún en la misma iglesia, para que nos entendamos en el lenguaje que hablamos, aún sea evangélico, creyente, no está llamado a ser un socio tuyo de tu negocio. ¿Por qué? Porque quizá esa persona no tiene ese diseño. ¿Ok? Esa persona no puede caminar junto contigo en una visión. ¿Por qué? Porque no es su diseño. Y a esto llamamos yugo desigual. No es solamente que sean evangélicos los dos, que estudien la Torah los dos, o que les guste bailar a los dos, que les guste comer a los dos. No. Son los sueños, las metas. Es un asunto de diseño espiritual. ¿Ok? El diseño espiritual. Y para esto, ¿qué debo? Orar, consultar al que diseñó esa alma, consultar ese diseño, a ver qué, si puedo trabajar junto con esa persona. Entonces, mis amados, tenemos que aprender que todo lo que el ser humano aporta a la sociedad, a su comunidad, sea sencillo a los ojos del hombre o grande, ¿verdad? Como ya otro liderazgo de mayor alcance, todo tiene importancia, todo tiene su lugar y su valor en el mundo espiritual, en el reino de los cielos. Aquí se trata de cumplir la función para la cual fui llamada, de cumplir la función para la cual fui diseñada. ¿Ok? ¿Por qué? Porque nada bueno sale de mí misma. De mí nada bueno sale. Si algo bueno viene y viene de parte de Dios. Aleluya, del Dios de la luz. Bendito sea su nombre para siempre. Entonces, en el capítulo 31 del versículo 12 al 18, recuerda que estamos en el libro de Shemot, desde el capítulo 30 al 34, versículo 35. Esa es la porción de estudio de la palabra para este Shabbat, para este tiempo de estudio y de oración y de descanso. ¿Ok? Bien. Entonces, en el capítulo 13 del en el capítulo 31, verso 12 al 18, vemos una vez más como el Eterno recalca la ordenanza de el Shabbat y de guardar las fiestas del Eterno. ¿Por qué? Porque dice que guardarla es un pacto y debe hacerse por generaciones, por perpetuidad. Siempre que en la palabra usted lea que debe hacerse a perpetuidad, esto nos habla de que debe permanecer a través de las generaciones, que no fue abolido, que no fue quitado. ¿Por qué? Porque el Eterno lo establece como un pacto. ¿Ok? Entonces, si tú y yo somos pueblo escogido por Dios, real sacerdocio, para anunciar las virtudes de ¿quién? Del que nos llamó, del que nos escogió, del Todopoderoso que nos injertó al árbol de Abraham por la fe en Yeshua, en Jesucristo. ¿Debo qué? Cumplir entonces
los mandamientos, las ordenanzas que él dejó para todo aquel que se cobija bajo el talí, bajo la sombra del Omnipotente. ¿Ok? Ahora, si tú tienes otra sombra donde irte a guarecer, si tienes otro manto de protección, entonces, bueno, ahí ya estamos hablando de otro tema. Pero si tú has venido a esta fe, como dice Rasaulo, si tú disfrutas de esta gracia perdonadora por la fe en ¿quién? En el Cristo, aleluya. Entonces te estás cobijando bajo la sombra del Eloa de Israel. Te está metiendo bajo ¿qué? Bajo la sombra, bajo la promesa dada a Abraham, a Isaac y a Jacob, que a través de Yeshua, que es la puerta que se abre para nosotros y para todas las naciones. Es una ordenanza, es un pacto eterno. Cuando dice a perpetuidad, no está hablando de algo que tiene que permanecer a través del tiempo, ¿ok? Y el milenio será un eterno Shabbat. Aquí lo que hacemos es un memorial, lo que hacemos es un recordatorio, ¿ok? Cuando se encienden las luces del Shabbat, nosotros hacemos una verajá, una oración donde decimos que esas luces la encendemos en memoria de la creación, en memoria, en recordar de que en 6 días el Eterno hizo los cielos, la tierra y todo lo que hay, y que el 7º día descansó, obtuvo respiro y bendijo el Eterno el 7º día. Entonces, ¿qué quiere decir que lo bendijo? Que desata una bendición doble. ¿Recuerda cuando se le dio las instrucciones de hermaná al pueblo de Israel? El viernes tenían que coger doble porción. El Shabbat está ligado a la provisión, a las cosas materiales. Recuerda que el Padre siempre plasma algo en tierra para enseñarnos una verdad espiritual, una verdad del alma. ¿Ok? Entonces, ellos tenían que recoger doble porción y ese día no se le agusanaba. Si el lunes, primer día de la semana, segundo día, tercer día, ellos acumulaban maná, que dejaba de notar una falta de fe, porque si decían, por si acaso se le olvida al Eterno enviar el maná, déjame guardar este poquito, amanecía lleno de gusano. ¿Qué quiere decir eso para este tiempo? Que todo lo que viene a nuestras manos, toda bendición material, llámese casa, llámese carro, llámese pago de deuda, llámese muebles de la casa, llámese alimento, llámese salud del cuerpo, todo viene de mano del Todopoderoso. Por más que yo me esfuerce queriendo trabajar los de lunes a domingo, la porción que se me ha desatado es la que me corresponde. Y hay que crear conciencia con esto, mis amados y mis amadas. La porción que me corresponde es lo que se me va a desatar. Lo demás se va a volver sal y agua, como decimos los dominicanos. ¿Ok? Lo demás se te va a ir por el drenaje.
no va a disfrutar más. ¿Por qué? Porque si ya se te desató la porción que te correspondía. Entonces, pierde la bendición por desobedecer el mandamiento, por desobedecer la ordenanza. ¿Y qué nos queda? ¿Qué nos queda? Fatiga. ¿Qué nos queda? Cansancio. ¿Qué nos queda? Decepciones. ¿Qué nos queda? Agotamiento. En estos días pregunta una joven en una de las páginas de Facebook, ¿qué puedo hacer para salir de esta depresión? Hoy las enfermedades emotivas, emocionales, psicosomáticas están al último grito de la moda. Las ansiedades. ¿Qué produce la ansiedad en el ser humano? Querer resolver lo del mañana. Querer resolver lo del mañana cuando el Todopoderoso dijo, bástale a cada día su afán. El querer resolver, el querer acumular para mañana, por el mañana, eso trae a la vida del ser humano ansiedades. Creer que no tienes el control, creer que no tiene, aleluya, el ritmo de tu vida, ver que se te salen las cosas de la mano, produce ese estado de ¿qué? De depresión, depresivo. ¿Por qué? Porque tú y yo estamos llamados a conectar con nuestro Hacedor. Mientras tú y yo estemos dando bandazo, dando carrera, queriendo lograr las cosas por nosotros mismos y no detenernos a pensar que la capacidad para pensar, para crear, para producir riqueza, para producir estabilidad emocional, para tener paz, es depender de la palabra del Todopoderoso Dios. Aleluya. Nos cuesta rendirnos al Dios invisible. Somos expertos creándonos ídolos. Somos expertos creando los becerros de oro. Que vemos que aquí en esta porción, en esta parashá, en esta porción de la palabra, Israel crea. Entonces, en el capítulo 32, del 1 al 25, nos habla todas las consecuencias y la creación del becerro de oro. Moisés Rabenu está en el Sinaí, está recibiendo las instrucciones. El pueblo que había salido con ellos, recuérdate que había una multitud de gente egipcia y había una multitud de personas que se habían sumado a la salida de todas esas áreas, de todas las aldeas vecinas, de todos los pueblitos vecinos, porque el evento que había pasado en Egipto con el castigo del Todopoderoso, eso se había llegado lejos. La división del río, del Jardín, del mar de los juncos. Eso se corría como pólvora, la noticia. Y se sumaban al pueblo personas de toda esa comarca. Entonces eran personas
que incitaron al pueblo, cuando ve que Moisés Rabenu tarda, que tú y yo tenemos que aprender en esta hora, en este día y en pleno 2026, que el Eloa de Israel nunca llega tarde. Bendito sea su nombre. Él nunca llega tarde. Él siempre llega justo a tiempo. Él siempre llega justo a tiempo. Ay, hermana Areli, pero mire, cuando Lázaro llegó, que ya tenía 3 días enterrado, le llegó la noticia cuando estaba enfermo. Y se quedó tranquilo Yeshua. ¿Y qué quería Yeshua enseñarnos a ti y a mí? Que el Eterno en todo tiene un propósito. Yeshua quería que aprendiéramos una verdad del reino. Cómo se mueve el reino de los cielos. Cómo se mueve el reino del poderoso. Quizás para ti, para mí y para los discípulos y para Marta y su familia y todos los que estaban ahí en Betania, Yeshua llega tarde a enfrentar, a ver el tema de su amigo. Dile al maestro que su amigo, aleluya, Lázaro, el que él ama, está enfermo y la enfermedad es grave. Ellas esperaban que él al otro día o en esa misma noche le llegara a la casa. Tú estás clamando al Eterno. Tú tienes años, 2 años, 3 años clamando por una plegaria. Tienes meses, días, años clamando por una petición. Ya el Eterno recibió el mensaje. Ahora lo que hay que amordarse, de meterse en el propósito de Dios y aprender qué me quiere enseñar Él con este silencio. Bien es cierto que cuando Él guarda silencio nos turbamos. Así como se turbó el pueblo, así como esos paganos acostumbrados a verle figuras y nombre a sus dioses, no olvidaron rápido la manifestación de poder que hubo en el monte Sinaí cuando le fueron entregado el pacto, cuando se hizo el pacto con el pueblo. Se le olvidó. Se le olvidaron los milagros que vieron en Egipto. Se le olvidó el milagro de la división del mal de los juncos. Eran gente acostumbrada a crearse sus propios dioses para que les resolviera sus problemas inmediatos. Se desesperaron. Moisés, ese le dicen al pueblo de Israel, ese Moisés denota que eran del pueblo, sea de Egipto o sea de los pueblos aledaños y también algunos del mismo pueblo de Israel que se habían aliado a los pueblos paganos, habían hecho matrimonio, se habían juntado, se habían mezclado, se habían ya ellos mezclado con el pueblo pagano. Haznos un Dios. La paciencia al esperar. Cuando tú y yo no desesperamos.
Bueno, estoy poniéndole estoy preguntando al Eterno, estoy consultando al Eterno, estoy orando para tomar una decisión contundente, pero tarda la respuesta. Hay que aprender a esperar en su presencia. Y en el lazo de la espera fortalezco mi fe. Ay, fortalezco mi emuná. Espero pacientemente. Entonces trabajo la paciencia. ¿Por qué? Porque esos son los frutos que debo dar como un árbol que es plantado a corrientes de agua quieta. Voy a dar el fruto a tiempo. Ese es el tiempo donde debo manifestar mi paciencia para esperar su respuesta. ¿Por qué no llega la respuesta? No es para que nos desesperemos y nos fabriquemos becerros de oro. Hermana Arelis, ¿qué es fabricar becerros de oro? Buscar soluciones conjuntas, buscar soluciones como salida al problema. Buscar la salida. Ay, no, ya lloré y ya yo tengo mucho orando y Dios no ha dicho nada. Vamos a hacerlo, vamos a hablar allá, fulano. Sí, tiene ahí, préstame. Bueno, yo presto al 20% y no importa, Bueno, te hiciste un becerro de oro. Alguien canta, esperar en ti, yo sé que es difícil. Sí, es difícil. Pero vale la pena esperar. Vale la pena esperar. En el capítulo 32, versículo 26 al 30, nos habla de las muertes y la consecuencia que trajo el ello haber obedecido a esos incitadores a hacer el becerro de oro. Siempre van a llegar personas que no están alineadas con el cielo, que no comprenden las cosas espirituales, que no tienen ojo para ver ni oídos para oír, a darte un consejo. A incitarte a fabricar becerros de oro, a buscar soluciones fuera de Dios, a buscar soluciones fuera de los mandamientos establecidos en la Torá, en la palabra. Eso se llama crear becerros de oro. Eso se llama calmar un poco el alma. ¿Por qué? Porque está metido en una ansiedad. Está metida en una desesperación. Y la depresión es que una consecuencia de haberme hecho un becerro de oro. Entonces las cosas comienzan a salir mal. Entonces las cosas vienen a salirse de mi control. Entonces me veo ahogado en deudas, en problemas familiares, en problemas religiosos y sociales, en problemas con amistades que no sé cómo salir, y eso va a crear en mí ansiedad, y eso va a crear en mí con problemas en las relaciones de parejas. ¿Por qué? Tengo que analizar en qué decisión de mi vida, en qué estación de la vida me hice un becerro de oro. En una ocasión, le da el Eterno una instrucción al rey Saúl. Saúl fue un hombre elegido por Dios. A Saúl no lo eligió el pueblo, ¿ok? El pueblo pidió un rey
Y el Todopoderoso le dice a Samuel con el corazón quebrantado, con el corazón roto, al ver la ignorancia espiritual de este pueblo que quiso parecerse a los demás. ¿Por qué? Porque cuesta ser diferente. Porque es más fácil correr con el grupo. Porque es más fácil, ¿ok? Decir, bueno, lo que yo leí en la Biblia, Reina Valera, años 60, 1960, hecha por Casidoro de Reina, un sacerdote, monje católico. Y dicen que ya la Torá está abolida, no hay que guardar Shabbat, no hay que hacer Shabbat, no hay que hacer memorial de Shavuot, de la fiesta de los panes, no hay que hacer eso, todo eso está abolido. Y es más fácil acomodarte en la religión, es más fácil acomodarte en las tradiciones que obedecerle el mandamiento. Es más fácil, como hizo el pueblo, comamos y bebamos y hagamos fiesta. Israel, ahí están tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Abodazará total. Y si hay algo que el Eterno aborrece, si hay algún pecado que al Todopoderoso le provoca rechazo, le provoca ira, le provoca, es nauseabundo, es el abodazará, es la idolatría. Es cuando tú crees que por tu fuerza, por tus recursos económicos, puedes resolver todas las cosas. Bendito sea su nombre. Muerte. Entonces el ser humano es arrastrado a un territorio de muerte. A un territorio donde no puede dormir en las noches. A un territorio de inseguridad. ¿Qué va a pasar? Si estamos en la mano del Todopoderoso, si fue el Eterno que le dijo a Moisés Rabenu, sube, había que esperar pacientemente. Dicen los sabios de Israel que Hasatán se la ingenió para hacerle creer a ellos que Moisés había muerto. Sembró una semilla de duda, lo mismo que hizo con Java en el huerto de Edén. Sabe Dios. Entonces lo puso a dudar, sembró esa semilla de duda. Seguramente Moisés Rabeno se murió en el monte. ¿A quién estamos esperando? No, firmeza en lo que creemos. Firmeza en mis convicciones. Firmeza en que la palabra del Todopoderoso no cae por tierra. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para volverse atrás. Lo que él ha dicho, así será. Como él lo ha declarado, así se cumplirá su palabra. Aleluya. Pase lo que pase. Debo tener firmeza en mi fe, en mi emuná, de que él dijo y él lo hará. La palabra era Moisés sacó al pueblo para introducirlo al pueblo, a la tierra prometida. Entonces ellos habían recibido la promesa. ¿Qué te sostiene a ti? ¿Hay una promesa? Se te ha desatado una palabra que en el momento la recibiste como una semilla. Esa semilla debe ser sembrada en tu alma, en tu ADN, en tu mente, en tu rúa, en tu espíritu. Y esa promesa tú debes caminar con ella de día y de noche.
El Todopoderoso me dijo, yo no lo he visto, pero lo veré. Y si yo no lo veo, lo verán mis generaciones, lo verán mis hijos, lo verán mis nietos. Aleluya. Cuando tú y yo nos desesperamos, hay que aprender a someter las emociones y no tomar caminos que no nos van a llevar al propósito. Caminos que solamente nos van a detener. En el capítulo 32, 26, Moisés llama al pueblo y le dice, quienes estén conmigo, vengan, y se reunieron con él todos los descendientes de Leví, de la tribu de Leví. Y ellos tuvieron la orden de dar muerte a todos estos incitadores. A todas las voces que se oyeron, incitado por el Hasatán, para que ellos perdieran ¿qué? La elevación del alma que habían logrado, para que ellos perdieran su posición de hijos. Escúchame, porque la desesperanza, cuando toca a tu puerta, la duda, tiene que saber reconocer de dónde viene y llámalo por nombre. Y echarlo fuera por la palabra. La palabra dice, esas voces que se escuchan, porque en el momento de desesperación, y créeme que yo he vivido esto, en el momento de angustia lo que hacemos es perder el tiempo. Perdemos la visión, perdemos el propósito, nos alejamos del diseño. Y ahí viene ese espíritu. Son como espíritus del VIH, del SIDA, que son oportunistas. Inmediatamente Adán y Eva pecan, ceden al engaño del oponente, se dan cuenta que están desnudos. Ahora hay que buscar la solución para protegernos, porque ahora estamos en cuero, ahora estamos desnudos, no podemos venir delante del Eterno. Oigo su voz, la oigo, sí la oigo, pero estoy dentro de una ansiedad, dentro de una desesperanza, dentro de un espíritu de vergüenza que me azota, que me abofetea, que temo entonces presentarme delante del Todopoderoso. Pérdida de tiempos, buscar atajos. Buscar atajos nos puede llevar a un laberinto y el alma puede caer en un territorio de muerte. Y entonces hay que comenzar a clamar desde abajo, desde el fondo donde caímos, a gritos. Como el pueblo tuvo que ver cómo descendió después que reciben esa presencia gloriosa, esa voz poderosa, aleluya, esa cobertura poderosa de la nube de gloria sobre ellos, a producto de fabricarse un becerro de oro, un ídolo, un sustituto. Con esto yo resuelvo. Tuvo que ver que la nube entonces solo se posaba sobre el campamento, ya no sobre todos sus carpas, sino sobre la carpa de Moisés Rabenu, sobre la carpa de Moisés, cuando Moisés entraba a orar y el pueblo en vergüenza solo se ponía de rodillas delante de ¿qué? De sus casas, de sus carpas.
Perder la conexión con lo divino es lo más terrible que le puede pasar a un ser humano. Perder la guianza del Rúa, del Elohim, del Espíritu Divino. Perder, aleluya, esa cobertura de Dios. ¿Por qué? Por desesperanza, por la falta de fe, por la impaciencia. Este capítulo 32 del libro de Éxodo de Shemot, léelo, estúdialo y órale al Todopoderoso y dile: Padre, ayúdame a esperar. Como dice David, pacientemente esperé en Hashem, pacientemente esperé en Jehová, como dice la traducción, y él se inclinó a mí y me hizo sacar del pozo de la desesperación. ¿Estaba David desesperado? Sí, estaba, pero en la desesperación supo cultivar paciencia. Entonces ese fruto lo adornaba. Y cuando somos adornados por los frutos, se desata la bendición del cielo. Vemos la recompensa del Dios poderoso. Me hizo sacar. ¿Quién me sacó? ¿Yo salí corriendo? ¿Yo salí desesperada? ¿Yo salí en mi angustia? No. Esperé pacientemente. ¿Hasta qué? Hasta que se me vuelvan a dar instrucciones. Hasta que llegue la respuesta. Aleluya. El oponente es perfecto y siempre usa las mismas estrategias. ¿De qué? De activar y sembrar esa semilla de duda. ¿Por qué? Porque si logra que tú caigas en desesperanza, si logra que tú caigas en ansiedad, en desesperación, él ganó el pleito. Se perdió el objetivo. Entonces el proceso de restauración, porque sí, hay un proceso de restauración, hay un proceso de levantamiento, que lo vemos aquí con el pueblo. En Éxodo 32:20, Moisés, cuando baja, que extrae las tablas. ¿Por qué? Porque el pueblo no tenía condición espiritual para recibir las tablas, para recibir los mandamientos que allí se habían escrito por el dedo de Dios. El pueblo no estaba, a veces Dios hace silencio, escúchame. A veces Dios guarda silencio porque no estamos preparados para recibir la respuesta. Porque no tenemos conciencia clara de lo que está pasando, de lo que se está moviendo a mi alrededor, en el mundo espiritual. No huelo, tengo problema con el discernimiento que está representado por mi olfato. No puedo oler lo que viene en el mundo espiritual. Y como no tengo olfato, entonces pierdo. Moisés Rabenu tomó el becerro de oro, lo molió y lo esparció sobre las aguas. Búscalo en Éxodo 32, del verso 20 en adelante. Molió ese becerro y obligó a los israelitas a beberse el agua.
como un acto de confrontación directa con su pecado. Como un acto de confrontación, de crear conciencia en ellos, de que los esfuerzos humanos de nada sirven cuando salimos del propósito, cuando nos salimos del plan ejecutado por el cielo para mí, cuando me desespero al esperar la respuesta, cuando busco soluciones alternativas para yo resolver el problema. Yo tengo hermana orando por un esposo como 20 años, ya estoy jamona. En mi país le dicen jamón. Ya le dicen jamona, yo no sé ahora, pero antes de a los 25 ya uno estaba jamón. Mire qué rol tan grande, Dios del cielo, y cómo inciden las costumbres en uno. No, entonces en la iglesia no aparece ninguno, nadie me dice nada, pues yo agarré a este, pasa cantando, pasó por ahí, y pagamos las consecuencias. Nos queda la frustración, el cansancio, el agotamiento, pérdidas económicas, de tiempo, que es lo más preciado que el ser humano tiene, el tiempo que se va y no vuelve jamás. Los confrontó con su Dios, lo confrontó con su pecado. Y le hizo ver lo que simbolizaba lo inútil que era su deidad, la que se habían hecho. Los hizo que se lo bebieran, y cuando usted se bebe algo, si lo ingirió, usted sabe a dónde va a terminar eso. Y ahí terminó ese Dios que se crearon ellos. Esa lección le sirvió para toda la vida y para enseñarle a sus hijos. La internalización de las consecuencias de sus actos y una forma de purificación o juicio. Internalizar las consecuencias de mis actos me va a ayudar a forjar, ¿qué? Paciencia. Que es un fruto que tiene que abundar en mí, como la emuná, la fe. Hacerle beber el polvo del ídolo. Moisés demostró que su Dios no tiene poder. Las ideologías de las naciones de este tiempo está comprobado que no tienen poder para resolver los problemas del alma del ser humano. Y lo vemos en todas esas modalidades que están saliendo. Asumir las consecuencias, y el pueblo bebió el sabor amargo de su propia desobediencia, enfrentando las consecuencias espirituales y físicas de su falta de fe. Cuando tú y yo nos movemos creándonos becerros de oro, creándonos soluciones, porque Dios no me escucha, porque Dios no me oye, porque mira, pasa el tiempo y yo todavía mira cómo estoy, y Él me prometió, espera. Forja paciencia, da el fruto, y para dar el fruto hay que esperar el crecimiento del árbol. Eso se va a tomar su tiempo. Si no, vamos a vivir pagando consecuencia de nuestros pecados. Y cada vez que desobedecemos, entonces descendemos.
Imagínate que esté ya subido al escalón número 10 y desciende otra vez a 0. Hay pérdida de tiempo, frustración, viene falta de sueño, viene pérdida de dinero, viene pérdida de buenas relaciones, viene la pérdida de buenas oportunidades. Se va todo a la borda. Vale la pena confiar. Es un proceso, eso se aprende. No creas que es que Dios, Dios, dame paciencia, Padre, dame fe. Todo eso se aprende, son frutos. Hay que esperar madurar, crecer. Así como tú plantas una semilla y comienza a brotar las matitas y después va creciendo. Hay frutos que son a los 3 años que salen. Hay frutos que al año, hay frutos que duran hasta 5 años y más. El capítulo de Shemot 33, del 1 al 7, el Eterno le dice a Moisés, yo voy a enviar un ángel con ustedes, porque si yo voy con ustedes, Moisés, un pueblo de dura selva, y soy capaz de eliminarlo. Moisés Rabenu se pone entre Dios y el pueblo y comienza a interceder. Si tu presencia conmigo no va, no nos saque de aquí. ¿De qué sirve, como decía el poema, o la introducción que te puse? ¿De qué sirve la tierra prometida si tú no vas a estar conmigo? ¿De qué te sirve la mansión que va a durar 50 años pagándola si Dios no está contigo, no va contigo, no te metió en ese rollo? ¿De qué sirve la relación si Dios no te la prueba? Entonces el pueblo de Dura Selva, y vemos ahí cómo es removida la tienda. Y ahora el pueblo necesita ¿qué? Un intermediario. ¿Sabe por qué se crearon los intermediarios? Por la dureza de servir del pueblo. Por la falta de capacidad para acercarte plenamente delante de Él. Eso fue lo que Jesús hizo, rompió ese velo. Se rasgó el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y te está diciendo, ahora por la sangre de Yeshua, por mi sangre, tú tienes acceso. Aprende a entrar directamente a la presencia de Dios. Aprende, derriba esos ídolos. Vamos, derriba esos ídolos, derriba esos ídolos. Tienen los pastores, los líderes hastiados porque a las 2 de la mañana, a las 3, pastor, para que ore, para que ayune. Clama tú a Él, dice, clama a mí, yo te responderé. Búscale tú en ayuno, en oración, en silicio, métete con Él, tú y Él. Basta de tanto paganismo, de tanta idolatría, de tanto ídolos y becerros de oro. Porque viene el predicador tal, a ese Dios lo usa y a ti porque no te está usando. ¿Y a ti por qué no te está usando? ¿Acaso tiene Dios hijos preferidos? ¿Acaso hace el Todopoderoso lo aleno en excepción de persona? ¿A que si tú lo buscas en espíritu y de verdad lo encuentra? Porque Él se va a dejar encontrar. Vamos a derribar esos ídolos en esta tarde. Vamos a soltar ese paganismo. Vamos a soltar la idolatría.
En el versículo 12, Moisés intercede por el pueblo. Con el alma le dice, bórrame de tu libro, de aquí no me saque, mejor mátanos en este desierto. ¿Qué va a decir los egipcios? ¿Qué van a decir los impíos, los perversos? ¿Que sacaste al pueblo para matarlo aquí? ¿Ah? Si tu presencia conmigo no va, yo no me muevo. ¿Se compromete la presencia de Dios donde te está moviendo? ¿Se compromete tu identidad como hijo de Dios? Tiene que soltar los valores de la Torá para poder encajar en esa atmósfera, en esa sociedad, en ese grupo social, pues tiene que poner en balanza qué te conviene más. Y Moisés, el capítulo 34, del 1 al 35, versículo 17, le pide al Eterno, yo quiero ver tu gloria, muéstrame tu gloria. Lo pone en medio de una endija, en medio de dos piedras. ¿Por qué? Porque nadie puede ver la plenitud del poder del Eterno y vive. Es una porción que se le enseña. Dice que vio reflejos. Él dedujo que era la espalda. Lo vio por la parte de atrás. Nadie puede ver al Dios nuestro en su plenitud de poder y quedar vivo. Jamás. Es tiempo, este es el tiempo de tú derribar esos ídolos que te has creado. Esos dioses que te enseñaron las naciones. Es tiempo de volver al Eloa de Israel, al uno y único Dios, al creador del cielo y de la tierra. Es tiempo de cultivar la paciencia, aprender a esperar, aprender a esperar. Ay, hermana, es que viene el turbión, es que usted no sabe. Déjalo que ruja. Que el león solamente puede rugir porque ya Jesucristo le arrancó la boca de dientes y los colmillos. Que no te desespere la circunstancia, que no te desespere el diagnóstico médico. Si el Eterno te quiere sana, te va a sanar. Y si te quiere en su presencia, aleluya, venciste. Pero no pierda la fe, no pierda la confianza. Porque yo soy testigo y te puedo decir que lo que se hace es pérdida de tiempo. Y entonces hay que durar tiempo para dar la vuelta de nuevo y volver al punto de partida. ¿Por qué? Porque el propósito no se aborta. Ese es el propósito de Dios, forjar en mi paciencia, formar en mí el amor, la emuná, la fe que es capaz de creer sin ver, la fe que es capaz. Cuando el pueblo vio que Jesucristo le dice, Lázaro, sal, fuera. Entonces entendió que él tenía el poder sobre la muerte. Le estaba anunciando, aunque ustedes vean que seré crucificado, sacrificado, aunque ustedes vean que voy a ser inmolado, aunque me entierren, esperen. La palabra de hoy es, espera en Él y Él hará. Y exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio, cállate. Y cultiva el fruto de la paciencia. ¿En medio de qué? Del dolor, así como hizo el David Mele, nuestro rey David.
y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Estoy desesperada, estoy angustiada, sí, pero no me lleva eso, no me da luz verde, no me da permiso del cielo. ¿Para qué? Para forjarme becerros de oro, para buscar ídolos, para comenzar a correr buscando ayuda, ayúdeme, fulano, venga. No, tráncate en tu habitación, métete en el lugar santísimo, que por la sangre preciosa de Mashiach, ahí tú vas a encontrar la solución al problema. ¿Estás luchando con ansiedades, depresión? Alíñate con el cielo. Alíñate con tu Hacedor. Y aprende a vivir día a día. Tú y yo tenemos 24 horas. En la mañana yo resuelvo lo de la mañana. En la tarde vamos a enfrentar la tarde. En la noche enfrentemos la noche. ¿Por qué? Porque eso es lo que se nos da. Pero cuando queremos nosotros adelantarnos a Dios, ir un paso delante de Él por nuestra ignorancia, porque eso se hace por ignorancia, entonces pagamos las consecuencias. Que el Todopoderoso Dios tenga misericordia de nosotros, que Él ponga sobre nosotros su paz, su pabellón de paz y sobre toda la casa de Israel, y nos bendiga y nos enseñe a soltar la idolatría. Shabbat Shalom, que el Eterno te bendiga y te guarde, un abrazo fuerte y que tenga un tiempo de descanso y de estudio maravilloso.